Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy estamos 31 de agosto 2021. Trabajamos en nuestro libro de guaraní en la página 41. Vamos a trabajar con la letra H. La H en guaraní tiene sonido y decimos G. La G mayúscula y la G minúscula. Consonante G. Dice, Amuñe'e boejara, leo con mi profesora. Araí hu omo a guarajupe. Araí hu omo a guarajupe. En castellano quiere decir la nube negra le tapa al sol. Guarajú es sol, omoa es tapar. Hu es negro y araí es nube. Tenemos, dice el primer dibujo, ju'u. Ju'u quiere decir toser. Luis, jeta y ju'u. Luis tose mucho. Luego tenemos guarajú. Guarajú es un sol. Dice ahí abajo, Rafael, José o José y Sündive. Rafael llora porque quiere ir con su mamá y Sündive. Tenemos abajo Jaija, Boyoyaja, que es la regla. Jaija es lápiz. Y tenemos Jase, el niño que está llorando. Rafael, dijimos Rafael, Jase, José y Sündive. Todas estas palabras vamos a subrayar las que tienen consonante G. En este caso, jeta, iju'u, guarajú, la palabra j, jaija, boyoyaja, jase. Y decimos y la veamos. Ja, je, ji, jo, ju, j. Me informo, dice. Los sonidos ja, je, ji, jo, ju del castellano en guaraní se escriben con H, como ja, je, ji, jo, ju, j. La H no es muda como en español. Tiene sonido aspirado como el inglés o el alemán. Dice abajo, ajaiwu ñe'e ojo poraba ta'angape. Subrayo la palabra correctamente al dibujo. Y tenemos ahí un niño que está estudiando. Entonces, ojetú, ojai. ¿Cuál es la palabra? Ojetú es que huele. Ojai es que escribe. Y tenemos el otro niño que dice jase. Ju'u. Jase es que llora. Ju'u es que tose. Luego tenemos una escuela. Jaija, boejao. Jaija es lápiz, boejao es escuela. Y tenemos otro dibujo que dice tajuy o jupi. Tajuy es hormiga y ojupi es que alza. Ustedes van a subrayar lo que va correctamente con el dibujo. En este caso tajuy, acá tengo tajuy, entonces voy a subrayar tajuy.